les damos la bienvenida, como para que ya también quede grabado formalmente. Muchas gracias por la aceptación, gracias por el vínculo que estamos generando hoy en día con el Centro de Despachante de Aduana, con el presidente aquí presente, también el secretario Marcelo, que no quería que lo nombre, pero bueno, lo tengo que nombrar porque es con quien hemos realizado el vínculo, si me permitís, Enrique. No era que no quería que me nombren, por supuesto, estoy a disposición para colaborar, por supuesto que, bueno, como el presidente hoy es el protagonista de la charla, a eso íbamos. También acaba de entrar nuestro vicepresidente, Pablo Pardal, así que también le podemos dar la bienvenida. Rector, un gusto saludarlo. Bueno, igualmente, Marcelo, también a Pablo. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, a Enrique especialmente y a toda la gente del Centro de Despachante de Aduana, esta manera de vincularse con los chicos, que muchos de ellos terminarán siendo despachantes de aduanas y otros terminarán trabajando en el comercio internacional. Así que bueno, yo les quiero agradecer. Si les parece bien, para dar comienzo, simplemente decir unas palabras. Le doy la bienvenida en una universidad que hoy está físicamente cerrada por la pandemia, pero está abierta con sus clases virtuales en sus 14 carreras, con sus 165 aulas virtuales. Más de 5.000 alumnos de la universidad hoy pueden estar cursando con este esfuerzo que está haciendo todo el sistema universitario en general, bueno, pero nosotros particularmente con nuestras carreras, que hoy estamos haciendo una de estas charlas que tienen que ver con lo extracurricular. Yo les dije recién, 165 aulas virtuales para darle curso a las 14 carreras, que tienen que ver con lo curricular. Pero al margen de todo eso hay una enorme cantidad de actividades de extensión, de investigación y de tipo extracurricular, como este tipo de charlas que ahora vamos a dar, que hacemos muchas semanalmente en todas las carreras, que además sirven para vincularlos con el mundo productivo, con los profesionales que se dedican a la actividad que nosotros formamos. Y es lo mejor que podemos hacer. Muchas veces se aprende más con este tipo de conversaciones, interactuando con los distintos organismos y entidades temáticas, que con las propias clases, que con el propio currículum, porque no se trata de aprender en un librito y que el profesor vaya después a enseñar lo que aprendió o preparó un rato antes, sino se trata de hacer uso de las experiencias que se tienen por trabajar en los distintos sistemas y que pueden llevarse después a las aulas. Esto es una actividad que nosotros le damos mucho valor en épocas de presencialidad y que hoy tienen mucha importancia también en época virtual. No nos queríamos quedar solos con las clases, sino poder realizar este tipo de eventos. Así que es sumamente importante para nosotros contar con la experiencia que tienen ustedes en el Centro de Despachante de Aduana, tener el lujo de tener al presidente de la institución y parte de su gabinete participando es muy importante. Bueno, tenemos un convenio ahí en vista para poder realizar acciones contundentes después de esta charla, que es solamente el puntapié inicial. Así que lo mío es que no demoremos más tiempo, darte la bienvenida a la universidad y acá en el éter poder todos participar y escuchar tu exposición. Enrique lo hizo, un gusto enorme y bueno, te dejo, no sé si Miriam quiere hacer una presentación más de tipo curricular, si no te dejo ya en el uso de la palabra. Bueno, Miriam, no sé si hacemos... Sí, cómo no, gracias Daniel, gracias. Sí, quería presentarlo al presidente porque seguramente no todos lo conocen, sobre todo la trayectoria que Enrique tiene. Estamos hablando de Enrique Loiso, es el presidente del Centro de Despachante de Aduanas, es despachante de aduana y ejerce su profesión desde hace más de 40 años. Actualmente es su segundo periodo en dicho cargo, que concluye en el 2022.
A nivel internacional es el ex vicepresidente del área Conosur ante ASAPRA, Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas. ¿Es correcto hasta acá? Es correcto. Muy bien. También seguramente me olvido de un montón de cosas. No, por favor, es correcto. Avance. Puedo avanzar. Bueno, muchas gracias. Y además, bueno, después vamos a hacer mención también que el Centro de Despachantes pertenece a otra asociación internacional, que es ISBA, la Asociación Internacional de Agentes de Aduana, de la cual hoy el centro tiene una mesa, un lugar en el directorio, yo soy consejero, y el vicepresidente Pablo Pardal, presente también en la reunión, es director manager. Así que queremos dejar también constancia de eso. Muy bien. Muchas gracias. Quería hacer una breve reseña de la biografía del centro, ¿sí? Me encantaría. Centro, claro, porque hasta donde sé tiene más de 100 años el centro, ya funcionando, con lo cual esto es más que significativo, ¿no es cierto? Lo quiero hacer en breve, lo tengo anotado, como ustedes verán, lo estoy leyendo, ¿sí? Porque me parece bien. No estoy de acuerdo. El Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina es una institución creada en el año 1912 que reúne y agrupa a más de 4.000 despachantes de aduana dentro del territorio nacional y actualmente cuenta con 19 filiales y corresponsalías a lo largo de todo el país. A nivel internacional, el Centro de Despachantes de Aduana está asociado a ASAPRA, ya lo habíamos dicho, y a ISBA, como lo dijiste, Enrique. Exactamente. Muy bien. Hecha, digamos, la presentación formal, lo que, si Enrique estás de acuerdo y Daniel me lo permite, me gustaría que pudiéramos hacer la firma del convenio para este convenio marco que hemos trabajado, ¿sí? En forma conjunta, que bien explicó Daniel. Si vos lo tenés por ahí, Enrique. Sí, lo tengo aquí adelante. Excelente. Excelente. Muy bien. Esto es una alegría muy grande para nosotros, poder tener la participación y digamos, este acuerdo, como dijo nuestro rector, el puntapié inicial para poder hacer distintas acciones en formas conjuntas, ¿sí? Nosotros podemos aportar nuestro granito de arena y sobre todo vamos a recibir el mayor de los conocimientos, del expertise, de la trayectoria que todos ustedes tienen, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, Daniel, al señor rector, el ingeniero Daniel Fernando Gali. Daniel, vamos a hacerlo más coloquial. Sí, Enrique. Muchísimas gracias por permitirnos participar. Es un honor para el Centro de Despachantes poder colaborar con tan prestigiosa unidad académica, ¿no? La casa académica que tanto nos va a ayudar a crecer como profesionales y a crecer como personas. Es un placer poder, desde el ámbito privado, que es el comercio exterior y puntualmente los despachantes de aduana, poder dar nuestro expertise, como bien lo mencionó Miriam, a todos los alumnos. Así que, previamente y antes de continuar, te diría que procedamos a la firma, si estás de acuerdo. Sí. Y luego continúo con la exposición. ¿Te parece bien? Adelante, sí, bueno. Seguro. Yo ya hice de manera digital, así que falta la tuya ahí. Listo. Estamos viendo en este momento. Bueno, listo, hemos procedido a la firma del convenio, un honor, un placer, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Igualmente, Enrique. Bueno, señores, nuevamente el agradecimiento a Daniel, a Miriam, Viviana Ardúa, además colega, a la profesora Mónica Liliana Andreichuk, ¿lo dije correctamente? Sí. Bien. Bueno, gracias por invitarnos a participar. Ellas son participantes de la carrera. Quiero felicitar a la universidad, antes de comenzar a contarle un poquito la historia del centro y quiénes somos. Te escuché atentamente, Daniel, 165 aulas virtuales, 14 carreras, lo felicito. No puedo decir otra cosa más que felicitarlo. Yo tengo una familia compuesta, mi familia está compuesta por una docente, es rectora de un normal y entiendo, vivo y mamo la carrera de la docencia desde hace muchísimo tiempo, al lado de mi esposa,
Y creo que no hay más valor absoluto que el que se pueda tener adquiriendo conocimiento. Y tengo un respeto mayúsculo por aquellos que nos dan ese conocimiento. Así que las felicitaciones para la universidad, algo importantísimo, importantísimo, lo que están haciendo. Y además me sentí muy complacido, nos sentimos muy complacidos de que digan que nos abren las puertas de la universidad. Así que en nombre de Pablo Pardal, el vicepresidente de la institución, aquí presente, en nombre de Marcelo Rábida, también aquí presente y en nombre de toda la comisión directiva y de los 4.000 colegas que conformamos el Centro de Despachante de Aduana, gracias. Gracias por permitirnos avanzar. Estamos muy, muy, muy contentos. Creo que vamos a llegar a buen puerto, no tengo ninguna duda. Sin ningún lugar a dudas, sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo les voy a contar un poquito, a ver, ¿qué es el Centro Despachante? Mónica ya lo ha comentado. Tenemos el orgullo, y acá, bueno, vamos a agrandarnos un poco, porque ¿no? Sí, tenemos el orgullo de ser la entidad centenaria más antigua del país de comercio exterior. Tenemos 108 años. 108 años de vida. El 16 de agosto se van a cumplir los 109 años de vida del Centro Despachante de Aduana, de todas las unidades, de todas las entidades y agrupaciones de despachantes, agentes de aduana o corredores de aduana, como se llaman en otros países, somos la entidad más antigua. Y eso tiene un valor absoluto. ¿Qué significa esto? Que nuestra profesión tiene una alta incidencia en el comercio exterior desde siempre. Desde la vieja época, cuando el comercio exterior era mucho más sencillo, cuando bajaban de los barcos, cuando el puerto de Buenos Aires estaba detrás prácticamente de la Casa de Gobierno, ahí ya en ese momento empezábamos a trabajar. Y ahí en ese momento los despachantes empezaron a tener una importancia mayúscula, ya que los mismos estados, los mismos gobiernos, fueron viendo la necesidad de contar con privados que pudieran funcionar como auxiliares del comercio. Y ahí empezaron a aparecer los primeros despachantes de aduana, que tomaban vista de la mercadería, hacían los controles, despachaban con las viejas listas de aforo que había y demás. O sea que es una carrera que esto se ama, se va mamando desde chico, uno se va nutriendo y se va nutriendo de todo. Primero del expertise que nos genera conocer una carrera. Nosotros muchos comenzamos quizás al revés, los más antiguos. Avanzamos desde la experiencia y después fuimos hacia el profesionalismo. Hoy muchos avanzan desde lo profesional y van hacia la experiencia. Y nos parece muy bien. Nosotros nos fuimos haciendo cada vez más profesionales. Y los despachantes de aduana tuvimos que ir evolucionando en este sentido. ¿Por qué tuvimos que ir evolucionando? Porque nosotros partimos a partir de cuál es la función del despachante de aduana. El Código Aduanero, la Ley 22.415, que se promulgó en el año 1981, y reglamentada por el decreto 1001 del año 1982, es uno de los códigos aduaneros más avanzados del mundo. Y ahí consagró la figura del despachante de aduana como un auxiliar del servicio aduanero. ¿Qué significa esto? Auxiliar del servicio aduanero quiere decir que nosotros somos auxiliares del Estado, del comercio. Estamos para velar por esa seguridad. Somos los que hacemos y los que planteamos, los que analizamos todo lo que se puede manejar a través del comercio exterior, en este caso para ser concretos sobre importación y exportación. Entendemos la normativa, la estudiamos, la analizamos, la aplicamos, le enseñamos a nuestros clientes qué es lo que tienen que hacer. Somos esa fuente de consulta natural para después, una vez todo eso tamizado y preparado, presentarlo ante el servicio aduanero y decirle, señores, esto es lo que tenemos, y el servicio aduanero es quien lo controla y analiza que obviamente esa declaración y esa presentación que nosotros hacemos sea la correcta y pasa a proceder con el desaduanamiento de la mercadería, tanto para importación como exportación. Esto es en la fase operativa, ustedes imagínense. Esto es hacer un trámite, llevar adelante un papel, ver una forma de cómo se practica. Pero entendamos la función de la importancia que tiene. Porque a partir de que el despachante de aduana es un profesional acabado del comercio exterior, es quien le da la pauta a los futuros operadores, tanto importadores como exportadores, de qué es lo que pueden hacer, cómo lo van a tener que hacer y qué van a tener que cumplir. Y a partir de ahí, ese IMEX, llamamos IMEX para sintetizar al importador-exportador, como comúnmente se llama, ese IMEX va a poder saber si su negocio es viable o no.
Y en el medio de todo esto, nosotros empezamos a crecer. Primero nos dedicábamos nada más que a la función aduanera. ¿Cuál era la función aduanera? La clasificación, el aforo de las mercaderías y el despacho de aduana. Y eso es lo que hacíamos puntualmente trabajando en un día a día. Somos 4.000 despachantes, antes eran muchos menos, en el año 1979 se volvió a abrir el registro de despachantes y ahí empezó a generarse un crecimiento muy importante de la matrícula de despachantes. Y se generó un crecimiento muy importante porque realmente es una profesión muy importante. Pero además importante es atrapante y linda, porque es una profesión que tiene una dinámica única, única. Yo no sé si todas las profesiones tienen lo mismo que la nuestra, porque todos los días tenemos que aprender algo distinto. Hoy estamos ante un nuevo desafío. La pandemia nos generó un nuevo desafío que nos tuvimos que aprender a ayornarnos a estos tiempos. Como lo hemos hecho, como bien expresó Daniel cuando arrancamos con estas nuevas modalidades virtuales, bueno, a las que nos acostumbramos todos, nosotros tuvimos que ir aprendiendo a manejarnos. Pero en el medio de este aprendizaje, y antes de llegar al final de esto, entendimos que el despachante de aduana, y estoy conjuntamente con Pablo Pardal y con Marcelo Rabia, el secretario, cuando ellos lo consideren necesario, también les pido que hagan su aporte. Ellos son más jóvenes que yo, pero tienen una vasta experiencia y una calidad profesional mayúscula. Yo tengo 43 años de profesión, tengo la suerte de que mi hijo me acompaña en esta profesión, también abrazó este amor por el comercio exterior. Él es licenciado además en comercio internacional, recibido en la Universidad Nacional de La Matanza, lo cual es un orgullo también que trabaje a través de una universidad nacional. Y fuimos viendo cómo iba creciendo. Entonces, ¿qué pasó con el despachante de aduana? Resulta que el despachante, además de ser netamente un experto técnico, tuvo que ampliar su expertise, porque cada vez más requerían de nuestros servicios, de nuestros conocimientos, pero los conocimientos más allá de la clasificación arancelaria, de la valoración y del análisis normativo que ponía a tener del estricto punto de vista aduanero, la comercialización de productos en forma internacional, tanto para importar como para exportar. Y tuvimos que empezar a aprender a hacernos especialistas en derecho tributario, en situaciones contables. No somos contadores, pero tuvimos que aprender mucho de la parte contable. Tuvimos que entender los procesos de costo, tuvimos que entender procesos logísticos, los nuevos procesos logísticos, porque nuestros clientes empezaron a requerir, a decirnos, Enrique, Marcelo, Pablo, Miriam, quiero traer una mercadería. ¿Desde dónde? Y bueno, no sé, de China, supongamos, del puerto de Shanghái, quiero comprarla, tengo una visión. ¿Cómo puedo hacer? Y ahí uno empezó a explicarle cómo hacía, cómo llegar, cómo ponerla arriba del buque, cuánto era el tiempo que tardaba. Y entonces la gente, confiando en nosotros, nos empezó a pedir cada vez más que nosotros nos hiciéramos expertos en el seguimiento de eso. Y después no solo en el seguimiento, sino en el análisis de eso. Y después no solo en el análisis, sino en la confiabilidad de la operación. Entonces nos marca que los despachantes pasamos a ser, hoy en día, a veces nos dicen que somos un poco egoístas y nos queremos el ombligo del mundo del cómics. Y quieren que le diga una cosa, yo creo que sí, creo que somos así. Así que permítanme que abuse de esa falta de humildad. Lo digo en tono de broma, pero con todo respeto. Somos el centro del comercio exterior. El despachante de aduana es el centro del comercio exterior. Y esto lo ratifica que en nuestro país, desde el año, Pablo o Marcelo, recuérdenmelo, desde el año, estamos hablando de fines de la década del 90, cuando hubo la desregulación mayúscula respecto de las profesiones, la profesión del despachante de aduana pasó a ser desregulada. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese momento, los propios importadores, exportadores podían hacer, a través de su figura física, podían hacer sus propios despachos de aduana. Hay una incoherencia y ahí les voy a explicar por qué. Como lo vemos nosotros y seguimos sosteniendo lo mismo, pero bueno, algún día intentaremos lograr cambiarlo, pero las regulaciones que hoy se marcan a nivel mundial dicen otra cosa. Y sin embargo, hoy el 98 o el 99% del comercio exterior pasa por las oficinas de los despachantes de aduana. Pasa por las manos de los despachantes de aduana. Quique, ahí quiero aportar algo, Quique. Por favor. Es en el mundo que está pasando esto. A pesar de que en muchos países están desregulados el servicio, siguen pasando por oficinas de despachante de aduana, sin obligación de hacerlo.
Me gustaría que Pablo les contara, y aprovecho, Pablo, te pido por favor que nos cuentes un poquito. Pablo estuvo en la última reunión de ISBA, que se hizo por allá del otro lado del mundo, y ahí trajimos unos datos de cuáles son la cantidad de operaciones. Pablo, por favor, informarlas, que sería bueno contarlo. Sí, es más, hasta llama la atención, buenas tardes a todos, ¿eh? Hasta llama la atención porque países tan reguladores como China, Japón o países muy avanzados como Estados Unidos, cuando es optativo el uso del despachante de aduana, los exportadores, los importadores siguen optando por usar el despachante. Porque el despachante no solo brinda esa confianza en la lectura de las normas, sino también que somos oficina de comercio exterior de la mayoría de esas personas. Nuestras oficinas son oficinas de comercio exterior. Entonces, como dijo Quique, y es una gran explicación, deslinda responsabilidades sobre el despachante, a raíz de cómo fuimos avanzando en el desarrollo de la profesión. Ya no basta con ser despachante, ya basta, tenés que siempre estar un pasito más. Ser una parte contador, una parte abogado, una parte psicólogo, una parte antropólogo, tenés que hacer de sociedad, a quién le vendo la mercadería, cómo traigo la mercadería. Entonces, todo esto va llevando a que nos hagamos más profesionales y si no nos quedamos en el camino. O sea, porque la profesión nos obliga a avanzar todo el tiempo, no podemos nunca dejar de estudiar. Y en eso Marcelo es quien arma todas las que son las capacitaciones del centro de despachante. Por algo, Miriam, hablaste con él, creo que ustedes hablaron con él. Aparte es docente, Marcelo, así que nos puede contar un poquito cómo viene esto de que la capacitación del despachante todos los días. Marce, te lo dejo. Bueno, les agradezco. Ciertamente, la profesión, como mencionaba Quique y Pablo, no solo a nivel nacional, sino que también internacional, ha crecido muchísimo. La verdad que nosotros contamos con estadísticas, pero no los vamos a aburrir demasiado. Pero sí mencionarles, por ejemplo, un dato que tanto mencionaron Quique como Pablo, que más del 90% del mundo utiliza los servicios de los despachantes de aduana. Y aquí en Argentina, más del 99% de los operadores del comercio exterior utilizan al despachante de aduana como su agente de comercio exterior. La verdad que desde el Centro de Despachante de Aduana trabajamos muchísimo para brindar herramientas para los socios, pero herramientas integrales. Por eso nos interesa mucho poder nutrirnos de hacer estos convenios, de hacer estas sinergias que contribuyen al enriquecimiento de nuestra profesión, que contribuyen a sumar desde nuestro lugar, que Quique les seguirá contando y Pablo también, todas las experiencias y todo lo que es nuestra profesión, pero también nutrirnos de ustedes como casas de estudio, como entidades académicas, que nos permitan nutrirnos del otro lado, que quizás tenemos una parte, pero también nos falta la otra, y esa otra parte nos complementamos y podemos brindarle al socio y a todos los despachantes de aduana de la Argentina estas herramientas que sirven para fortalecer, para poder acompañar a todos los importadores y exportadores a introducirse en el mundo del comercio exterior, un mundo que está cada vez más complejo, que obviamente cambió, que ahora lo va a contar Quique, pero sí es importante la mejora constante, la mejora permanente de enriquecernos y de nutrirnos de herramientas que no sean solamente las aduaneras, que no sea solo la clasificación, que no sea solo la valoración, sino que precisamente tengamos otras herramientas para poder abrazar a lo que ya incorporamos y a lo que sabemos y que contribuyan a enaltecer un poco más la profesión. Y que seguís en la palabra. Gracias. Bueno, como verán, la pasión que le ponemos a cada una de nuestras exposiciones. Hablamos del corazón de los despachantes. Esto es fabuloso, por eso me encanta compartir. Yo agradezco que me hayan invitado como único orador. Le pedí permiso antes, les explico a los demás asistentes a esta charla. Le pedí permiso antes a Miriam, a Mónica y a Daniel para que pudiéramos nosotros interactuar conjuntamente con Marcelo y con Pablo. Quiero retomar un poco las consideraciones respecto de la figura del despachante. A ver, ¿por qué la importancia? La ley 22415, que es la modificatoria del viejo texto ordenado de la ley de aduana, la que nos consagra como auxiliar del servicio aduanero, es modificada en el año 2005 con la 25986. Y ahí cambia radicalmente y esencialmente algunas de las cuestiones de la figura del despachante respecto de las responsabilidades. ¿En qué cambia? Se modifica creo que era el 917, si mal no recuerdo, donde la clasificación aduanera
pasa a estar en cabeza del despachante de aduana. Hasta ese momento, el despachante de aduana sugería una clasificación y la aduana validaba esa o no esa clasificación haciendo las modificaciones que consideraba necesarias. Este cambio, ¿en qué incidió? En la responsabilidad, porque pasamos a ser responsables de esa declaración aduanera, con lo cual la clasificación es altamente importante. Y si bien cambió la figura, porque esa responsabilidad, de acuerdo a la normativa que establece el Código en su artículo 954, respecto de las penalidades o cómo se puede declarar, el 908 del Código Aduanero prevé respecto de la aplicación si uno ha actuado bien o no en el análisis del juez administrativo que le toque hacerlo, nos generó nuevas responsabilidades y estuvimos dispuestos a aceptarlas. Y fíjense ustedes que si bien es una cuestión demasiado importante como para que uno la aceptara así tan alegremente, también entendimos, y los estados entendieron que poniéndolo en cabeza del despachante de aduana lo ponían en cabeza del experto. Estos cambios no fueron menores, porque empezaron a implicar nuevas responsabilidades, y estas nuevas responsabilidades generaron nuevas exigencias. Dentro de esas exigencias aparecieron las exigencias de los cambios diarios de normativa. En este país, ustedes saben, todos tenemos, y no estamos haciendo ningún tipo de análisis político, con los diferentes cambios que tenemos de gobierno y a lo mejor de signo político, cambian radicalmente, a veces en algún sentido, muy fuerte, otros en menor, pero al bajar o cambiar las ideas de cómo comercializar, hay diferentes cambios normativos. Tenemos que estar al día de esos cambios normativos. Y es una profesión que necesita indefectiblemente del análisis y la actualización diaria. Pero ya no solo en lo normativo. Ahora me voy a la parte logística, que es lo que contó Marcelo. Ahora me voy a la parte de trabajo diario y de contención hacia el cliente, que es lo que explicó Pablo. Señalo para arriba y para abajo porque a Marcelo lo tengo arriba de la pantalla y a Pablo lo tengo abajo. Así que, perdónenme que me ven la mano hacer así, no van a entender. Dice, Marcelo está en el cielo y Pablo está en el infierno. No, los dos están en el mismo nivel, pero tengo así. Bueno, por ahí es al revés, Quique. Bueno, no entremos en detalles internos, no aburramos a la gente con eso. Y ahí empezaron a venir esos cambios. ¿Y fuimos capaces de aceptarlos? Sí. Por eso desde el centro de despachante fundamentalmente entendemos que la figura del despachante de aduana tiene un valor estructuralmente importantísimo dentro del COMEX. Por eso trabajamos todos los días en las capacitaciones, por eso estamos muy contentos de generar este tipo de actividades y poder contarle a la gente qué es lo que hacemos, quiénes somos y cómo se ve esta perspectiva. La importancia de nuestra actividad la tiene en el día de ayer. El centro despachante históricamente es la primera vez que lo hace. Ha firmado un convenio, si bien tenemos otros convenios, pero en esta participación público-privada que es tan necesaria, y agradecemos mucho que los estados se hayan abierto a la participación privada, porque en el ida y vuelta estamos aprendiendo. Nosotros no normamos, pero sí somos los expertos y entendemos algunas cuestiones prácticas que sabemos cómo se hace. A ver, el técnico sabe mucho, pero el que gambetea es el jugador de fútbol. Entonces, cuando ve al que tiene adelante, sabe si tiene que ir para la derecha o para la izquierda. Perdonen por el paralelismo simple y sencillo, pero creemos que es así. Y en el marco de esta participación, las actuales autoridades pertenecientes del Ministerio de Cultura, del Ministerio Exterior de la Nación, de Relaciones Exteriores, tienen la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Ayer firmamos un acuerdo, el centro participa activamente junto con la agencia, dando capacitación, porque creemos, la agencia se dedica exclusivamente o fuertemente al análisis de inversiones y de proyección de nuevos mercados y exportadores, y participamos nosotros en ello dando capacitación, porque además tenemos un centro federal. En la aduana argentina es una de las aduanas más complejas del mundo. Cuando yo me reúno, cuando tenemos la suerte de reunirnos con otros colegas, y cada uno tiene sus 4, 5, 6 aduanas, nosotros tenemos 59 aduanas, que tienen sus características distintas. No es lo mismo una aduana de un litoral fluvial que una aduana de un litoral marítimo. Aún esa aduana del litoral marítimo no es lo mismo una aduana
de un litoral marítimo como Bahía Blanca, que las aduanas más al sur, que son de pesca, o las aduanas del extremo sur del país, que son aduanas más operativas con la zona franca, con el territorio aduanero especial. Las aduanas interiores, como las de Córdoba, como las de San Luis, como las de Catamarca. Las aduanas de frontera, con características distintas a las de la cordillera con las del norte. Entonces, todo esto genera una capacidad de trabajo muy grande y una necesidad de conocimiento mayúsculo, porque las operatorias son distintas. Y en eso vamos nosotros trabajando y vamos aprendiendo el día a día. Esto es una profesión extremadamente, insisto, dinámica, a veces estresante, quiero ser honesto, a veces estresante, sin ponernos del lado de las víctimas, porque no, los que estamos acá somos felices de lo que hacemos, pero es una profesión que a veces nos requiere un 24/7, porque las mercaderías ingresan todos los días, la necesidad de trabajar sobre los costos de terceros, que nosotros tenemos que trabajar, que no son nuestros, porque no son nuestros. Nosotros trabajamos por un honorario profesional, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar los costos de los clientes para que esas mercaderías, cuando lleguen al consumidor, que somos todos los que estamos acá, lleguen al menor costo posible. Y con un análisis clarísimo. Tenemos que ser expertos en clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria, hay 96 secciones arancelarias, cada una pasamos de lo más simple, que son los animales vivos, a lo más complejo. Y en eso tenemos que ser expertos nosotros en esta clasificación. Y tenemos que ser muy claros en la clasificación, que es la llave y la madre de todas las operaciones aduaneras. A partir de una excelente clasificación se analiza y se determina el tratamiento de las mercaderías y se sabe cómo se debe llevar para adelante una operación de importación o exportación. Con las intervenciones de los terceros organismos. Tenemos que ser especialistas en terceros organismos, en intervenciones, SENASA, ANMAT, Seguridad Eléctrica, Secretaría de Comercio. Tengo para nombrarles declaración jurada de composición de productos. Tenemos que ser muy claros y saber muy bien cómo apuntar y trabajar, por ejemplo, con algo que es esencial, que es el SGP, el Sistema General de Preferencia, que hace que nuestros productos lleguen a los mercados europeos con preferencias arancelarias del 0%. Nosotros tenemos que trabajar muy encima de eso. Somos los que hacemos esos trámites, somos los que preparamos todo esto para el importador y el exportador. A ver, perdónenme, le estoy dando quizás un panorama, un pantallazo demasiado grande, pero bueno, quiero un poco resaltar lo que vamos haciendo. Quique, perdón, acordate que a raíz de esta expertise firmaste hace poquito el convenio con BUCE también, a raíz de todo esto. Bueno, sí, iba a ir a eso. Gracias, Pablo, por recordarlo. Argentina, quiero recordar que no solo trabajamos ahora, también el centro participó activamente en el anterior gobierno y en el anterior también, cuando había otras autoridades dentro del despachante, pero siempre la característica es participar. Ya veníamos trabajando con la BUCE. El centro firmó un nuevo convenio en nuestra gestión de participación de asistencia técnica con la BUCE. La BUCE es la ventanilla única de comercio. En realidad nació llamándose BUCEA, Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino. Hoy se la denomina BUCE, como internacionalmente es la denominación que tiene, que es Ventanilla Única de Comercio Exterior. Está en un proceso de relanzamiento. No se terminó de lanzar en la gestión anterior, del gobierno anterior. Hoy se está trabajando nuevamente y el centro está participando activamente. De hecho, todas las semanas estamos dando charlas de capacitación virtuales, hoy es todo virtual, donde hemos tenido más de 100, 150 asistentes por cada participación. Además, el año pasado estuvimos trabajando, el centro participó activamente con sus asesores letrados en la reforma del Código Aduanero. Se está haciendo falta una reforma del Código Aduanero. Es un código que tiene ya 40 años de vigencia. Es un código excelente, es un código de primer nivel. Y me refiero, tomo los dichos del juez penal de Cámara, el doctor Juan Carlos Gonzón Rafar, también ex asesor y especialista en derecho aduanero, quien no hace mucho dijo que el Código Aduanero era uno de los más avanzados e importantes del mundo. No obstante eso, las épocas han cambiado, tenemos diferentes maneras de comercializar, ha aparecido el e-commerce, han aparecido nuevas formas de
de manejarse, debería llevar adelante un proceso de reactualización. Y el centro trabajó activamente en ese proceso de actualización junto con otras cámaras. O sea, estamos todos los días trabajando sobre esto. Tenemos una profesión muy importante. Pero bueno, a ver, Miriam, no sé, díganos ustedes si quieren hacer alguna consulta en particular. Sí, te quería hacer tengo una pregunta, Enrique, para hacerte. Muy bien, la verdad que hiper claro todo lo que vos explicás y comentás sobre lo que es la actividad del despachante de aduana en sí mismo, ¿sí? Y de hecho, todos aquellos profesionales del comercio internacional nos tenemos que adaptar constantemente a los cambios, ¿sí? Esto es algo, digamos que para el argentino es algo bastante normal el adaptarse a los cambios, pero más aún el profesional que está dentro del comercio internacional y el despachante de aduana tiene que adaptarse a las necesidades del cliente, del transportista, o sea, de los organismos oficiales, cumpliendo la ley, tal como vos lo dijiste, y eso a veces es bastante difícil de transmitir dentro de un aula, dentro de un espacio áulico, ¿no? Porque los alumnos están ávidos de conocimientos, quieren cada día tener más información, y es bárbaro, pero también es cierto que cuando vas al campo, es decir, al ámbito laboral, a veces decís, uy, pero esto no era como me lo explicaron en la universidad, ¿no es cierto? Porque los espacios académicos explicamos cómo debería ser y a veces decís, uy, pero ¿y esto cómo me lo...? No, pará, ¿sabes qué? Habla con el despachante de aduana que te lo soluciona en 2 minutos. Muy y eso bien, pasa. muy bien. Es así. Y eso pasa, eso es muy común que suceda. Pero ¿qué te da esto? Te da la práctica, lo que ustedes tienen, el expertise, el conocimiento de la práctica, de ir a trabajar en el campo. Y eso es lo que nosotros, al menos a mí me gustaría mucho de que nuestros alumnos pudieran tener esa posibilidad en un futuro no muy lejano, ¿no es cierto? De que pudieran también tener esa práctica, que los va fogueando, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar más, yo te quiero hacer una pregunta. Contame, sí, acá estamos. A ver, ¿vos considerás, o si lo considerás, por qué el despachante es considerado hoy un actor esencial en tiempos de pandemia? O sea, como estamos hoy en la pandemia. Buena pregunta, me encanta y lo vamos a responder. Primero, antes de comenzar, quiero aprovechar este espacio para enviar un enorme saludo y agradecimiento a todos los colegas, por este, no voy a decir heroico, porque hacemos lo que nos gusta, pero este valorable trabajo en este momento tan difícil, donde nos estamos exponiendo en el día a día. Incluyo a todos, me incluyo a mí, incluyo a mi hijo, incluyo a los 4.000 despachantes que salen todos los días a la calle a lidiar contra esta situación que es tan crítica y en la cual nos vemos tan expuestos y por lo que estamos luchando. A ver, ¿por qué es fundamental el despachante de aduana? ¿Qué pasó cuando vino la pandemia? Hubo algunas cosas que se pudieron, el Estado o el gobierno, a través de las decisiones sanitarias que tenía que tomar, decidió cerrar muchas industrias para resguardar la vida, decidió cerrar muchos comercios para resguardar la circulación, pero también entendió que había algo que no se podía parar, y fíjense ustedes, esto no para nunca, es el comercio internacional. No puede parar el comercio internacional. Y no solo no paró acá, les quiero aclarar que no paró en ningún lado. Ningún país del mundo dejó de trabajar en comercio internacional. Y todos los despachantes de aduana desde un primer momento estuvimos al pie del cañón. Despachantes, corredores, agentes, como llaman a nivel mundial. Y cuando se determina que el comercio exterior debe seguir funcionando, se determina que hay actores esenciales. ¿Qué significa la palabra esencial? Porque decía impostergables. Impostergables quiere decir que no se pueden postergar, que no se pueden parar. Dentro de esos impostergables aparece la esencialidad de la persona que tiene que efectuar ese trabajo. Y ese trabajo no lo hace nadie más, ni nadie menos que el despachante de aduana. Por eso es fundamental, y fue fundamental el rol, y nos pusimos la camiseta argentina y salimos todos a trabajar. Y nos pusimos la camiseta y salimos todos a ponernos en la tribuna, pero también nos pusimos en el campo de juego, salimos a luchar por eso, a exponernos, conjuntamente con nuestros colaboradores, los empleados que trabajan, la gran cantidad de empleados que trabajan. Tenemos una familia, la familia de los despachantes de aduanas es muy amplia, es muy grande, a exponernos todos los días y a luchar no solamente por eso, sino por lograr que no se fueran esos costos.
porque en estos momentos críticos no podíamos aumentarlo. En estos momentos críticos teníamos que estar corriendo para que primariamente, y tal cual lo estableció la aduana originalmente en la instrucción 1, la instrucción general 1 que salió de la subdirección general, de la Dirección General de Aduanas, perdón, donde hablaba de que se deberían prioritariamente despachar las mercaderías esenciales. Llamaban esenciales a las mercaderías como alimentos o sanitarias. Pero ustedes fíjense, ¿hasta dónde nos involucramos nosotros? Marcelo lo sabe, Pablo también, lo hemos hablado. Cuando surge este tema y empezamos a ver hasta dónde nos involucramos, decimos, nuestros clientes pedían más, porque la gente decía, pero mira, yo no tengo una mercadería esencial dentro del marco de lo que es el alimento, de lo que es el producto sanitario, pero sí necesito indefectiblemente tener mi mercadería porque aparte los costos se me van. Hicimos gestiones para que eso avanzara o cambiara y pasó de prioritariamente a, de esencialmente o exclusivamente a prioritariamente. Eso fue una gestión que hicimos nosotros. Y la hicimos porque entendimos que era necesario, porque la gente lo estaba pidiendo, porque nuestros clientes nos pedían. Y nosotros, para acompañarlos a ellos en ese momento. Y seguimos trabajando. Y el rol del despachante siguió siendo fundamental, porque además los despachantes de aduana fuimos los que trabajamos duro, conjuntamente con otras asociaciones, pero nos presentamos ante las terminales portuarias a solicitar que se ampliaran los plazos. Nos presentamos ante las terminales aéreas a solicitar que se bajaran los costos. Nos presentamos en la Secretaría de Comercio pidiéndole que, por ejemplo, se habilitara lo más rápido posible, dentro de lo que se pudiera, la emisión de los certificados de origen, los famosos GGP que había nombrado antes. Colaboramos con la aduana desde un primer momento, cuando teníamos esta posibilidad o estos tiempos tan difíciles, porque no nos olvidemos que la aduana, que también puso una colaboración mayúscula en estos momentos para arrancar y para trabajar, también se vio reducida en su personal. Todos trabajamos con un personal reducido, tanto aduana como Buenos Aires. Y desde el centro despachante pusimos algunas herramientas informáticas a disposición de la aduana para generar plazos de salida más cortos y más rápidos. Y hoy lo seguimos haciendo. Y gracias a los despachantes de aduana, que el Estado aporta a través de la aduana y la voluntad que pone, pero gracias a los despachantes de aduana el comercio no se paró nunca. 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 Gracias. Enrique, ¿te puedo molestar un momento? Tengo una pregunta que nos quiere hacer el rector Daniel Gali. Por favor, Adelante. Daniel, adelante. Sí, Enrique, una pregunta. Bueno, claramente en la pandemia lo explicaste muy bien. Yo voy a hacer una pregunta doble. A ver. Pensando en los chicos que te están escuchando y que hoy están estudiando, te voy a preguntar por la post-pandemia porque ellos se van a recibir cuando ya no tengamos más el lío este del virus dando vuelta alrededor de nosotros. Y en este sentido, sé que muchos tienen expectativas fuertes sobre lo que están estudiando y van a ser licenciados en comercio internacional o técnicos en comercio internacional, y algunos tendrán la idea de ser despachante de aduana y otros no. Pero como tu profesión y la experiencia que vos tenés y el contacto con todo lo que te rodea, me gustaría que hagas una reflexión acerca de cuál es la potencialidad laboral que pueden llegar a tener en este mercado que nunca se para, como vos bien lo expresaste, que tiene que ver con el comercio exterior, pero también que puedas aumentar esa respuesta con algo que de alguna manera lo planteaste al principio. Vos decías que cuando te consultaban querían además de ver que, hasta dónde llegaba el código aduanero para importar o para exportar, además con qué transporte ibas a traer las cosas, con qué criterio logístico ibas a aconsejarle a tu cliente. O sea, nuevos conocimientos al que históricamente tienen las profesiones, que esto se está viendo en todas las carreras. Es decir, hoy ya no hay más carreras que sean solo con el conocimiento troncal. Ninguna. Te lo digo como ingeniero. Si no sabes algo de idioma, si no sabes de economía, de derecho, no podés conducir nada. Y es más, aún hoy, los ingenieros industriales trabajan más en los bancos, porque pueden medir el grado de cobrabilidad de un préstamo
que en una industria. Para decirte cómo se está moviendo el mundo a nivel de conocimiento, es más importante los conocimientos que el título. Sin embargo, para ser despachante de aduana necesitas que te aprueben un examen, que te den un registro, una matrícula, no sé bien cómo se llama. Ahora lo vamos a explicar, aprovechamos. Ahí está, eso era lo que quería, a ver si me podés dar un pantallazo general sobre estas dos reflexiones. La cantidad de conocimiento al margen de lo troncal y cómo es la realidad laboral y qué hay que hacer para ser despachante de aduana. Y, digamos, esa sería un poco una pregunta triple, Bien. no sé si... Bueno, mira, me voy a tomar la licencia, agradezco muchísimo, es muy bueno, me voy a tomar la licencia de invitarlos a participar, tanto a Pablo como a Marcelo. Ellos son más jóvenes y desde su experiencia más joven, yo vengo de muchos años, creo que es lo que tengo que hacer, pero me gustaría escuchar un poco la reflexión de los más jóvenes para que ellos cuenten cómo fue que se hicieron despachantes y qué creen hoy que puede ser lo que está consultando Pablo, después el Daniel, yo terminaré, si les parece bien, tanto a Marcelo como a Pablo, después termino explicando un poco cuáles son las necesidades o cómo se hace un despachante de aduana. Pero me gustaría que ellos también participen de esto contando su experiencia. Pablo, Marcelo, ¿quién gusta avanzar? Marce, ¿arrancás? Dale. Vas a tener que prender el micrófono. No quiere contar, No Marcelo. quiere hablar, tiene la voz prohibida. No, quiere perdón, contar. lo había puesto porque me había sonado el teléfono y no quería molestar en la charla. Bueno, en mi caso particular lo heredé, debo reconocer que mi abuelo, que viene de una larga data, él ocupó un cargo en la Dirección General de Aduana cuando no era Dirección General, fue director de la aduana en su momento. Luego trabajó activamente en una compañía estatal, que bueno, todavía lo sigue siendo, que es Aerolíneas Argentinas, fue director, y él fue el primer despachante de aduana de Aerolíneas Argentinas, así que heredé la profesión. Reconozco que iba a ser colega de Daniel, y empecé estudiando Ingeniería en Sistemas. No sé si lo tuyo es sistema, Daniel, pero soy ingeniero. Empecé Los estudiando en ingenieros. ingeniería y me di cuenta que el mundo del comercio exterior era lo que me gustaba realmente, porque comencé trabajando allí y me di cuenta que hoy el comercio exterior, digo, desde aquel momento y habiendo pasado por distintos estadios, fui estudiante, fui profesor, dirigí una carrera, tengo mi propio estudio, digamos, todo este tipo de cosas. Mónica me ha acompañado mucho tiempo en la docencia, y creo que desde mi lugar, como para cerrar, la carrera de despachante de aduana creo que no tiene límites. El comercio internacional no tiene límites. Y que desde mi lugar como despachante y también habiéndome formado en otras carreras, creo que hoy el comercio exterior se ha convertido, el comercio internacional se ha convertido en una carrera de las tradicionales. Cuando uno piensa en una carrera tradicional, piensa en abogado, en ingeniero, en contador, no me quiero olvidar de ninguna de las médico, pero creo que hoy la carrera del comercio internacional, tanto la variante del despachante de aduana como el licenciado en comercio internacional, hoy se está convirtiendo por este mundo globalizado en una carrera tradicional, para lo cual creo que son esas carreras como, vieron que dice, a mí me gusta la abogacía, a mí me gusta la docencia. Bueno, el comercio internacional te tiene que gustar, y que no solamente necesitas una preparación de una entidad académica, sino que además te tiene que gustar de adentro, que es lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona. Así que yo creo que el mundo del comercio exterior es un mundo que no tiene límites y que creo que el destino de estos alumnos que están ahí, por lo menos para mí, se lo va a forjar cada uno. Hay mucha esperanza en el comercio exterior. Insisto, que en algún momento, no sé si yo lo veré, pero quizás lo puedan ver las generaciones más adelante, que el comercio internacional será sin duda una carrera tradicional que recitaremos de memoria. Bueno, no yo ya digo si la veré o no, pero bueno, quería más que nada eso. Y que si realmente sienten las ganas de trabajar en el comercio internacional, no solo tienen que prepararse, sino que además que incorporarla e internalizarla. Así que por mi parte, eso es lo que yo siento por el comercio internacional y por ser despachante de aduana. Pablo. Bueno, me toca a mí ahora.
Yo la verdad que cuando era chico no pensaba estudiar para despachante de aduana, más allá que mi familia viene del ramo, yo me recibí soy técnico en automotor e industrial de Temperley. Y quieras o no, me formó también profesionalmente ser eso, porque es un título bastante abarcativo cuando uno es industrial o una carrera relacionada. Yo quería ser ingeniero, como usted, pero bueno, mis hermanos son ingenieros los dos. Y mi papá tenía su estudio, en realidad él trabajaba como gerente de operaciones en una empresa bastante grande internacional y después abrió su estudio, me preguntó si lo quería ayudar y hace 35 años, 30 años trabajo con él ya casi. Así que tenemos un estudio familiar bastante importante, nos entendimos bien y uno, como dijo Marce, el comercio exterior lo va empezando a amar de a poco y le enseña todos los días. O sea, nunca paramos de aprender. Es una carrera tan evoluciona tanto todo el tiempo, como dijo Kiki, vivimos estudiando normas, nos vivimos capacitando, y es tan abarcativa que abre llaves para un montón de otras cosas. No solo ser despachante de aduana, no puede ser analista de compras, puede ser analista de fletes, puede ser analista logístico. Hay tantas cosas que surgen de esta carrera. Y la verdad que es un abanico tan grande de posibilidades de trabajo que no está solamente condicionado a ser despachante de aduana. O sea, quien esté estudiando esto tiene que entender que no es el único objetivo ser despachante de aduana, porque como explicó Kiki hoy, es tan grande el abanico de cosas que hacemos que hay especialistas hasta por área ahora. Parecen los programadores que programan juegos, que hay un UX, un UI, un tipo que hace front, un tipo que hace diseño. Bueno, el comercio exterior está dividido en tantas etapas que hay lugar para todos. El tema es encontrar en qué etapa el comercio uno se quiere incrustar. Pero hay, como dijo Marce, es una carrera muy evolutiva y va a ser una de esas que va a decir ingeniería, comercio exterior y arquitectura, bueno, van a estar entre esas carreras. Esa es mi experiencia hoy por hoy. Gracias, Pablo. Les quiero comentar algo. Yo también empecé estudiando abogacía. O sea, los abogados se dieron cuenta que yo no era útil, los ingenieros se dieron cuenta de que Marcelo no era útil, y los mecánicos se dieron cuenta que Pablo tampoco iba a hablar. Entonces dijeron, muchachos, háganse despachante que nos salvamos al resto de los amigos. Así que bueno, a esto le quiero poner un poco de alegría. A ver, Daniel se ríe, es así, Daniel. Esto uno lo empezó a amar de chico. Yo voy a ser muy sintético respecto a mis orígenes. En mi familia no había despachante de aduana, mi papá nada más trabajaba en la zona portuaria y bueno, a través de algún conocido, algún conocimiento me insertó en este ámbito laboral, hice mis primeros pasos allá por el año 76, 77, cuando salí del servicio militar, en ese momento lo hacía. Me incorporé a esta profesión, la empecé a amar y no la abandoné nunca más. Y hoy tengo el orgullo y la suerte de que mi hijo la comparte. Pero acá es donde quiero hacer una reflexión respecto a lo que planteó Daniel. Voy a ser total y absolutamente claro. Y quiero serle concreto. En algún punto hay una falsa idea que dice, y yo lo he escuchado, se lo digo porque lo he escuchado, que dicen, si sos despachante de aduana vas a ganar mucha plata. También puede decir que si sos médico vas a ganar mucha plata y si sos ingeniero vas a ganar mucha plata. No. En cualquier profesión se puede ganar mucha plata. Para eso hay que ser excelente en lo que uno hace. Y para ser excelente en lo que uno hace hay que prepararse mucho. Mi consejo hacia los nuevos jóvenes, veo muchas caras jóvenes, ahí veo algunos chicos que están tomando nota, otros que están atendiendo o escuchando con mucha atención, cosa que valoro y agradezco mucho, chicos. Te los digo no solo como despachante, yo ya tengo casi 65 años, dentro de poquito me jubilo, me jubilo en los papeles nada más. Tengo hijos jóvenes que han practicado esto. Y siempre vi lo mismo, acá hay que perfeccionarse en el día a día. No se queden. Acá no solamente que yo salgo de la universidad, tienen la suerte de estar en una universidad que los va a sacar excelentemente preparados en el comercio exterior. Pero Miriam lo dijo muy claramente. Yo les voy a resumir, siempre digo lo mismo. Una cosa son los tiempos de escritorio que son muy lindos y otra es el tiempo real. Porque el cliente viene y se siente conmigo y me dice, ¿a qué hora salimos? No, mira, sacamos esto a las 9 lo presentamos, a las 11 sale, a las 2 lo tenés ahí, a las 8 estamos cenando. Y son las 8 de la noche y todavía ni empezamos. Porque las cosas cambiaron. Esto lo van a ir aprendiendo con la experiencia. Es así, Daniel, vos lo sabés, Daniel se ríe, también le pasa como ingeniero, ¿no es cierto? Hay que terminar una obra en un determinado momento y las cosas no son todo lo que nos habíamos planeado. ¿Pero esto qué significa? Tienen que estar conscientes de que se tienen que preparar día a día. Recibirse no es terminar. Recibirse es recién empezar de nuevo. Una vez que te recibiste, lo único que tenés es un título y tenés que empezar a aprender de cero de nuevo.
Desde hacer un despacho hasta ir a presentarlo, hasta hablar con un cliente, hasta cambiar una norma. La norma que aprendiste hoy, mañana cambió. Cuando nosotros éramos chicos, cuando yo empecé a trabajar en esto, una de las primeras cosas que me enseñaron, y voy a hablar de la experiencia de aquellos que no eran universitarios, pero sí eran grandes profesionales, lo primero que nos enseñaban era leer el boletín oficial. No podíamos leer el diario, teníamos que leer el boletín oficial cuando entrábamos a la oficina. Bueno, esto es lo primero que hay que hacer, leer la normativa. Hoy es mucho más ágil. Antes estábamos esperando que llegara el cartero con el boletín, entonces lo agarrábamos y nos poníamos a leerlo y cada uno leía su parte y estábamos esperando que el compañero termine para empezar nosotros. Hoy, gracias a Dios y por suerte, la inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías que tenemos nos permiten estar en constante movimiento. Hoy tenemos una herramienta nueva que se llama Google, que nos permite ver todo. En un momento dado nosotros teníamos que clasificar una máquina y teníamos que empezar a buscar bibliografía para atrás, y hoy simplemente con poner un video ya sabes cómo funciona, qué es, y hay un señor que te está explicando muy claramente qué es lo que estás haciendo. Pero esto es lo que tienen que hacer, no quedarse. Pueden ser exitosos en su profesión, no tengan ninguna duda. Ahora, si el éxito solamente lo planteamos desde el punto de vista económico, bueno, cada uno tendrá que replantearse cómo lo quiere hacer. Yo creo que para tener un éxito económico, primero hay que tener un éxito profesional. Y para tener un éxito profesional, bajo ningún aspecto, se puede descuidar la capacitación día a día. Les hago un paralelismo. Hablando de una profesión que hoy nos tiene, que está en boca de todos, y por quien también nos sacamos el sombrero, que son los médicos. No hay ningún médico que en el día a día no pueda estar leyendo, porque la aspirina que nos daba ayer para curar una cosa hoy ya no tiene nada que ver. Y va cambiando. Bueno, nosotros también. Esa aspirina que le vamos dando, que ayer le dimos a nuestro cliente, hoy ya tiene otra composición química, se llama distinto, aunque la forma de la pastilla sigue siendo la misma. Esto es lo que vemos hacia futuro. Este es mi consejo, no solo como despachante, sino como persona, como padre, como hombre que ha formado a otros y que ha colaborado en la formación de otros. Tuve la suerte de que hoy hay despachantes que han pasado por mi estudio y algunos están trabajando en empresas muy importantes y me llaman para decirme que son unos agradecidos de lo que aprendieron al lado mío. No es que yo sea el mejor de los profesionales, no, al contrario, hay profesionales excelentes, excelentísimos. Simplemente soy un profesional que se preocupa por la profesión. Y preocuparse por la profesión indica saber, y el saber nos da conocimiento, y el conocimiento nos da capacidad de discusión. Para poder, siempre digo lo mismo, y a veces les explicaba a los jóvenes, cuando uno va a la aduana, y les doy una pauta simple y práctica, cuando uno va a la aduana y a veces se discute una norma, y alguien del otro lado nos está diciendo que esto está mal, la única manera de poder discutir el operativo es conociendo lo normativo. Si no, no hay manera de discutir. No se puede abrir la boca para discutir con alguien si no se conoce. Por eso, consejo, sean altos profesionales. Consejo, no dejen nunca de leer. Consejo, capacítense todos los días. Sepan que esta es una profesión de éxito. No somos, no crean que económicamente va a ser una profesión que los va a poner en la gloria. Vamos a tener la suerte, si somos buenos profesionales, como todos, tener quizás un pasar digno, pero no mucho más que eso. Pero es una profesión de altísima responsabilidad. Y acá, en la responsabilidad, quiero ser concreto en algo. El Código Aduanero prevé para el despachante de aduana, o prevé dentro de su normativa, una serie de pautas infraccionales o de carácter delictual. Y entre la infracción y el delito, lo dice el doctor Guillermo Vidal Albarracín, coautor del Código Aduanero, especialista en Derecho Penal Aduanero, especialista en Derecho Aduanero, uno de los hombres que más tratados ha escrito, hay una línea muy delgada. Pero para salvar esa línea delgada, donde nosotros podemos hablar de la infracción, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Errores somos todos pasibles de cometer. Todos estamos en condiciones de cometer errores, no hay nadie perfecto, si no el mundo sería otra cosa. O no tendríamos pandemia hoy si fuéramos perfectos. La verdad que no lo somos y no lo vamos a ser nunca. Y bienvenido sea que no seamos perfectos. Si no, no tendríamos sentimientos, seríamos máquinas. En el error está el aprendizaje. Pero hay que tener en cuenta que somos responsables y solidarios con lo que estamos proponiéndole a la aduana despachar. Entonces, para hacer esa operatividad, para hacer ese trabajo dentro del marco de la que la seguridad impone, tenemos que saber
podemos equivocar siempre, siempre. No somos técnicos, no somos especialistas en todo. En los despachantes somos medio todólogos, porque tenemos que saber de todo. Tenemos que saber de cómo está un animal. Miriam se ríe, pero es así. Eso sí, Es el capítulo 01 cuando te dicen que tenés que clasificar un animal y tenés que ver las características de qué tipo de caballo es, porque no todos los caballos son de la raza equina, pero no todos son iguales, hasta pasar de un cuadro de un pintor famoso y ver qué características tiene, pasando por una máquina a un producto químico. Entonces, somos medio todólogos, porque además tenemos que saber de todo en el aspecto verificatorio. Esto nos nutre de un conocimiento mayúsculo, nos abre la cabeza enormemente. Aprovechemos esto que tenemos, muchachos. Aprovechenlo para bien, pero capacítense, no dejen de capacitarse. ¿Cómo se hace el despachante de aduana? También me preguntaba Daniel. Bueno, el despachante de aduana, para ser despachante de aduana, ustedes lo saben, la carrera se los habrá explicado, una vez que ustedes se reciban de licenciados, y bienvenidos sea, y los felicito por estar en esa carrera, o de técnicos superiores en comercio exterior, van a tener que rendir un examen ante la aduana. Hasta hace unos años atrás, los estudios o las universidades, las carreras terciarias, habían firmado un convenio con aduana a través del cual se rendía ese examen en la misma universidad con veedores de aduana y se habilitaban. No, hoy se volvió al viejo esquema donde, como di yo antes, como dio Miriam, ¿se acuerdan? Una locura, dábamos 5 materias una atrás de la otra y si la aprobábamos el escrito pasábamos a la semana siguiente a dar las 5 materias. Y en ese momento, cuando yo me recibí, le estoy hablando de 40 años atrás, no teníamos la suerte de que hubiera tanta apoyatura técnica y que hayan aparecido estas unidades académicas que generan conocimiento. Una vez que rinden ese examen, sin lugar a dudas se tienen que asociar al centro de despachante de aduana. Eso olvídense, porque no va a pasar. No hay otra forma de ser feliz si no se es socio del centro de despachante. Pero no, más puntualmente de esto, bueno, el despachante de aduana tiene que otorgar una garantía a favor del Estado, la puede hacer por sí o a través del centro de despachante de aduana con el Fondo Común Solidario, y una vez que se inscribe, que primero se inscribe en el Registro Público de Comercio a través del CUIT, tienen que ser, antes nos teníamos que inscribir en el Registro Público de Comercio, hoy ya con inscribirnos como monotributistas o como operadores registrados ante la FIP con CUIT normal, ya nos podemos inscribir habiendo obtenido el título de capacitación y de idoneidad en comercio exterior, se nos otorga el título de despachante de aduana. Ese que ustedes ven atrás de la foto de Marcelo, ahí atrás está la foto. Y el que tiene en el medio es el del centro de despachante, es el de la aduana y al lado el del centro de despachante. Ya son los títulos que otorgan. Hoy el centro está trabajando, les quiero comentar para los futuros, porque les va a venir muy bien, a los que sean futuros despachantes de aduana, el centro está trabajando en algo que es fundamental y que no había podido ser logrado en los últimos 15 años, a pesar de haberse propuesto varias veces, que es en el Colegio de Despachantes de Aduana. El Colegio de Despachantes de Aduana va a facultar no al control de la matrícula, el control de la matrícula sigue estando en manos del Estado, a través de la FIP, que es quien nos otorga, o la FIP es la autoridad rectora de la Dirección General de Aduana. Antes la Dirección General de Aduana, antes de haberse producido la FIP, era autónoma, era una administración nacional, después de administración, pasó a ser una dirección general dependiente de la FIP, es quien nos otorga. Y una vez que nosotros tengamos ese colegio, vamos a poder tener la regulación de la matrícula y todos los despachantes van a pasar por ahí. Históricamente es el primer colegio, vos Daniel, que sos ingeniero, perteneces a un colegio, es el primer colegio que va a haber a nivel nacional. Los colegios usualmente son locales. ¿Qué significa? Que son de la provincia o de una determinada ciudad, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como nuestra profesión es federal, porque tenemos la posibilidad de trabajar en cualquiera de las 59 aduanas que hay en el país, algo que se logró hace aproximadamente unos 10-15 años, antes podíamos operar nada más que en la que estábamos radicadas, hicimos una presentación este año y el año pasado el centro logró, a través de esta gestión, que se pudiera conseguir la media sanción de la colegiatura, y tiene media sanción aprobada por el Senado, y estamos trabajando para ver si podemos lograr la aprobación de la media sanción a través de diputados, son tiempos de pandemia. Pero eso les va a garantizar ser colegiados y pertenecer a una institución madre que los va a representar dignamente y les va a dar seguridad. Bueno, ¿alguna otra consulta? Quizás hemos sido un poco extensos en esto, perdón. No, está bien, muchas gracias, Ernesto. Muchas de las cosas que vos, perdón, Enrique, muchas de las cosas que vos mencionabas es inquietudes que tienen los alumnos, ¿no es cierto? A ver.
Y claro, esto de que, yo quiero ser despachante de aduana porque me voy a llenar de plata rápido. O sea, ¿no es cierto? Ojalá, y bienvenido sea, y seguramente muchos lo van a lograr. Es que eso es una de las cosas que nosotros tratamos de explicarles ni bien entran a la universidad. O sea, es una profesión, tal como vos lo dijiste, igual que cualquier otra de las profesiones, y en la cual también, como cualquier otra profesión, te vas a llenar de plata o no. Todo va a depender de la profesionalidad con la cual trabajes, con el respeto con el cual trabajes y desarrolles y lleves adelante esa profesión, ¿no es cierto? Es un poco lo que vos mencionaste recién y que estuvo muy bien, muy claro, porque es una de las cosas que nos plantean cuando llegan por primera vez a la universidad los alumnos, ¿viste? Pero y está muy bien que sea así, porque que todos los que alguna vez abrazamos una carrera, lo hicimos con la idea y el espíritu de vivir de esa carrera y vivir lo mejor posible y dignamente. Y es válido y es correcto. No está en discusión eso. Lo que sí, para tener futuro, primero hay que tener presente. Y el presente indica capacitarse. Exactamente, tal cual, tal cual. Tengo un par de preguntitas más, pero no quiero abrumarte tampoco, porque la verdad que tan gentil con todo lo que nos estuviste explicando. Hay una pregunta que tiene que ver con las estadísticas. A ver. No sé si hay estadísticas o pueda llegar a ver, si hay estadísticas sobre porcentajes de la incidencia de la pandemia en el comercio internacional y en la actividad del despachante de aduana. Bueno, sí, hay. De hecho, a través de una gestión que hicimos muy fuerte, logramos que la profesión fuera incluida dentro de aquellas que estaban pasibles de ser beneficiadas con el ATP. El ATP, todos saben que, o para los jóvenes que no lo conocen, es la ayuda que está dando el gobierno para aquellas empresas para pagar los sueldos. Y eso marcó, lo dice el mismo Estado, marcó que hubo una caída de casi el 37%, y en la época de pandemia, y de ese 37%, que hubo el 67% de esa gente ha tenido casi una caída abrupta de más del 25%. El 25%, perdón, ha tenido una caída abrupta del 25%. Pero en números macros te digo, nuestra profesión está muy atada a las circunstancias económicas que vive el país y a las aperturas que tenga. Argentina se suscribió al acuerdo de facilitación en el año 2016, en el 17, firmó el convenio en el 19, ¿no, Marcelo? 19 fue en octubre. En octubre del 19, sí, firmó el acuerdo de facilitación. Perdón, Enrique. Sí. Te molesto un minuto porque nos estaba saludando Daniel, que justo tiene otra conferencia. Bien, Daniel, un gusto. Perdón, Ernesto. No, por favor. Adelante. ¿Continuó? Sí, por favor, gracias. Bueno, ya había tenido una caída, el comercio, la economía del país se fue resintiendo casi en el último año y medio de gestión anterior, y eso generó una baja en el comercio internacional de aproximadamente un 25, un 30%, las estadísticas lo mostraban claramente. Si bien había una balanza comercial positiva, no se debía a que habíamos aumentado las exportaciones, sino que habían bajado el nivel de importaciones. Las exportaciones se mantuvieron siempre igual, a eso tenemos que apuntar a crecer, fue lo que se viene tratando de hacer desde hace muchos años. Estas diferencias se acentuaron aún más en la época ahora de pandemia, porque el comercio se ha restringido. O sea que hemos tenido una caída sumamente importante en el último año y medio y sobre todo en estos últimos 3 meses de pandemia, ¿no? Tengo a, Mónica, que es colega, está trabajando en la universidad y además es despachante de aduanas hace más de 25 años, ¿no, Mónica? 25, 26 años. 28. Bueno, 28. Mónica, no digamos mal cuántos años tenemos de despachante. Bueno, unos cuantos años. ¿No? Tiene una consulta, Mónica, para hacer una pregunta. Estaba haciendo una resumen de todo lo que explicó el presidente del centro y realmente nos quedamos sin preguntas porque las teníamos todas organizadas, pero ha sido tan gratificante y tan rico todo lo que dijo que prácticamente me quedé sin preguntas. Una de esas era
cuáles eran las claves del ejercicio de la profesión, que ya lo contestó, especialmente después de la pandemia, que va a pasar después de la pandemia, porque ahí tenemos muchas expectativas. Pero bueno, yo creo que contestó prácticamente todo lo que teníamos planteado. Lo que sí nos quedaban unas palabras como de aliento para todos los profesionales del cómic, especialmente para nuestros alumnos, a ver qué nos podía decir, para que sigamos con esta profesión que nos da tantas satisfacciones, esta profesión que es tan desafiante como el mismo Enrique lo dijo, y que la tenemos que querer del alma, porque todo lo que nos genera realmente es, por un lado, problema y por el otro lado, satisfacciones constantes. Yo eso era lo que quería dejar un poco a los alumnos, por eso quería que se hable, para que ellos entendieran bien de adentro, vieran lo que nosotros hacemos, y bueno, esto con unas palabras finales ya terminamos. Bueno, Mónica, simplemente gracias, muchísimas gracias por permitirnos participar. Me alegro haber podido, conjuntamente con Marcelo y con Pablo, haber podido transmitir un poco nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Esa era la idea cuando nos sentamos acá a explicarle a estos jóvenes. ¿Qué les puedo decir a los jóvenes? Primero, a ver, chicos, gracias por querer esta profesión que amamos nosotros también. Gracias por haberse sumado a este amor que sentimos por la profesión. Esto es fundamental. Los que están sentados ahí, escuchándonos en un aula virtual, y los que estamos de este lado tratando de transmitirles esto, sentimos amor por lo mismo, compartimos la pasión por este trabajo. Así que felicitaciones, y nos genera un gran placer. Insisto, prepárense, sean grandes profesionales, piensen que esta es una carrera hermosa, piensen que el comercio exterior cada vez es mayúsculo, cada vez va creciendo más, los países cada vez interactúan más en el intercambio de mercancías, no solamente de mercancías, sino de servicios, y en el medio de todo eso estamos los dependientes de aduana. Sigan capacitándose, prepárense, bienvenidos al ruedo, ya están adentro de esto, se están preparando para salir a la cancha, y cuando salgan a la cancha seguramente lo van a hacer con una capacidad mayúscula. Así que mis felicitaciones para ustedes. Perdón, para terminar, Pablo Echegaray, que se sumó al principio, me dice que quería hacer una consulta, y cerramos con la consulta de Pablo, ¿les parece bien? Bueno. Pablo. Habilita el micrófono, por favor, Pablo. Se congela, ahí está. Ahí estamos. No. ¿Me escuchan? Ahí está. ¿Me Dale. escuchan? Perfecto. Sí, perdón, al señor Enrique, usted mencionó al principio de la charla, perdón, que vale, digamos, saber la vieja experiencia, digamos, la vieja escuela, ¿no? Y hoy por hoy después uno se recibe. Los chicos de esta nueva generación hoy se reciben y después tienen la experiencia. ¿Son los mismos profesionales, señor Enrique? A eso me refiero. No sé si fui claro. A ver, siempre es el mismo profesional en tanto y en cuanto uno quiera ser ese buen profesional que tiene que ser dentro de las pautas que van cambiando. Había excelentes profesionales en la época en que podíamos nada más que leer libros, y hoy tenemos la suerte de tener más abiertas las posibilidades del conocimiento, y eso nos va a generar ser cada vez mejores profesionales. Sí, no tengo duda, aparte yo tengo una fe enorme en toda la juventud, sobre todo porque tiene unas capacidades de conocimiento y de absorción de conocimiento que son mayúsculas. Me asombro día a día de la capacidad que tienen los jóvenes, y bienvenido sea porque además nos están dando nuevas ideas y nos han formado. Miren, yo soy un señor ya con algunos años, y estoy al lado de Marcelo, de Pablo, que son más jóvenes que yo, y aunque les parezca mentira, tienen 10, 15 años menos que yo, y parece que estuviéramos en un mismo plano, pero no, tenemos diferentes lecturas, y yo he aprendido mucho al lado de ellos, sobre todo a generar nuevas cuestiones. Lo estoy aprendiendo con mi hijo constantemente, quien me está enseñando con sus 38 años. Esto es muy bueno, así que yo creo que estamos todos capacitados. El tema no pasa solamente por lo que tenemos, pasa por lo que queremos ser. Y si queremos ser buenos profesionales, nos vamos a nutrir de todas las herramientas posibles que tengamos a la mano. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Pablo, Marcelo, por favor, si quieren saludar al auditorio.
No, simplemente muchas gracias a todos, es un orgullo para nosotros como profesionales pertenecer o tener este convenio con la universidad y cuenten con nosotros para poder avanzar en lo que sea necesario. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Lo mismo, agradezco realmente la posibilidad que nos están dando y creo que este es una sinergia que podemos aprovechar muchísimo para nutrirnos mutuamente. Así que gracias por esta oportunidad y propiciemos este trabajo conjunto. Así que gracias. Tal cual. Miriam, Mónica, queridas colegas, gracias por Gracias. permitirnos acercar un poco nuestro conocimiento, gracias por permitirnos acercar un poco el sentimiento que tenemos por esta profesión y por lo que creemos que puede ser para adelante. Gracias a todos los alumnos que han participado, los que saludan. Dejale nuestro agradecimiento, por favor, al ingeniero Daniel, y gracias a la universidad. Ah, y no se olviden que pronto vamos a estar en forma presencial. Les prometemos que cuando esto se levante, chicos, aunque sea no sale por medio, pero vamos a ir a charlar con ustedes. Ay, Gracias. sí, muchas gracias, sí. Gracias, Enrique, gracias, Marcelo, gracias, Pablo. Gracias por abrirnos las puertas también del Centro de Despachantes de Aduana y también desde la Universidad Provincial del Ceiza. Esperamos poder hacer grandes actividades, que los chicos puedan enriquecerse con todo su conocimiento, con todo su expertise. Y bueno, es la intención, ¿no es cierto? Es toda la intención puesta sobre la mesa para que podamos trabajar en forma conjunta. Así que muchísimas gracias. Y es para terminar, todos los sí. que quieran y quieran ver la página del CDA, es CDA, www, Marcelo. CDA.org.ar. Es una organización. Perfecto. Y también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los chicos tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde todas estas capacitaciones están arriba. Ayer hablábamos con Miriam de poder intercambiar las capacitaciones y que puedan tener esta y otras que realicemos por separado y en conjunto en el mismo lugar para que las compartamos. Así que adelante, gracias, perdón. Gracias, Miriam, gracias, Mónica, un cariño muy grande y que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente, un abrazo virtual. Un cariño para todos. Chau, gracias por estar ahí. Gracias a todos, chau. Hasta luego. Hasta luego, gracias.